Entonces, bien. Entonces, el día de hoy vamos a tratar lo que son las conversiones de coordenadas polares a rectangulares y viceversa. Como vemos el primer punto, ¿verdad? Decimos la actividad número 1, transformación de coordenadas polares a rectangulares. Transforma las coordenadas polares de los siguientes vectores. Recuerden que en física se utilizan vectores. Por ejemplo, la fuerza es un vector, la velocidad es un vector, el desplazamiento es un vector. Entonces, a coordenadas rectangulares. Te sugerimos que en tu cuaderno elabores la presentación gráfica de estos ejercicios. Es decir, luego de que yo calcule la componente en X y la componente en Y de cada uno de estos vectores, entonces voy a indicar cuál es el cuadrante en el que queda. Y por último, lo voy a graficar ya sea en el cuaderno o en la hoja milimetrada. Lo ideal fuera que fuera en la hoja milimetrada porque no tienen que estar contando centímetro por centímetro, sino que ya están puestos, solamente es cuestión de con la regla poder guiar para poder subrayar dónde van, por ejemplo, los diferentes ejes y también los puntos de centímetro en centímetro, ¿ok? Por ejemplo, recordemos, vamos a, que si yo tengo, voy a hacerlo aquí en esta esquinita, tengo un plano cartesiano, ¿verdad? Si tengo un vector cualquiera, que lo voy a graficar de esta manera, desde el centro, ¿verdad? Que no siempre es así, hasta acá. Este vector tiene una componente en Y y otra en X. ¿Quién sería la componente en Y? El que está opuesto al ángulo. Si vemos aquí, desde el eje X hacia el vector se hace un ángulo. Entonces, desde aquí, desde la punta del vector, paralelo al eje Y, tenemos el componente en Y. Y desde aquí, desde el centro, desde el origen, paralelo al vértice, al eje X, entonces tenemos la componente en X. Que es bueno que recuerden que en esta parte, en el opuesto, se usa seno, la función de seno. Vamos a ver si se ve ahí. Y en la parte que está en el eje X, el coseno. Eso es como prácticamente mandato, ¿ok? Ya más adelante van a comprender por qué. Entonces tengo el ángulo aquí. Vamos a tratar de hacerlo. El ángulo está aquí. Tengo el opuesto es seno y el adyacente es coseno. Por tanto, en la componente en X que dice aquí, decimos el módulo que es 340, 340, ¿verdad? ¿Por qué? Como es en X, coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 98 grados, como lo indica en el problema, ¿ok? Entonces, aquí va a ser igual, si con su calculadora científica dicen 340 por el coseno de 98 grados, te da negativo 47.32, redondeado, ¿ok? Lo voy a poner ahí. Yo sé que no se ve mucho, pero entonces, en el componente en Y, entonces decimos 340, que es el módulo, ¿verdad?, del vector, por el seno, que es sin en su calculadora, ¿ok? Para que sepan. Coseno no cambia, pero en su calculadora pone sin, por eso voy a poner sin, no seno. Seno de 98 grados. Eso va a ser igual a 336.69. ¿Ok? Entonces, claros hasta ahí. Es fácil, vamos a decir, calcular las componentes, ¿sí o no? Sí, profe. Ok, ¿alguna duda tienen hasta el momento de esta parte? No, profe, entonces seno siempre va a ser el componente X. No, seno es el componente Y. Coseno, perdón. Al coseno sí, siempre como, o sea, Ah, es muy difícil que te hagan un vector que vaya, por ejemplo, ¿cómo explicarte? En las funciones trigonométricas básicas, la X es representada por el coseno y la Y representada por el seno, ¿ok? O sea, cuando por ejemplo tenemos coseno de 0, 1,
seno de 0, 0. ¿Tú ves? Que ya esos son como, ¿ustedes se acuerdan de la investigación que yo le publiqué sobre seno, coseno y tangente? Entonces, si ustedes se dan cuenta en la tabla que dice de que ángulos fundamentales, ahí se encuentra que el coseno de 1, el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0. El seno de 90 grados es 1 y el coseno de 90 grados es 0, ¿ok? O sea, como que se estableció en la matemática, en lo que tiene que ver con funciones trigonométricas, que la X corresponde al coseno y la Y corresponde al seno, ¿ok? Es como que ya se estableció así, ¿bien? Como de manera muy trivial. O sea, Profe, trivial y otra establecida. pregunta. Ajá. ¿Ahí tenemos que hacer un vector o solamente tenemos que llenar? Primero llenamos aquí y Ajá, verificamos en qué cuadrante en base a la analítica de estos, del resultado, ok, en qué cuadrante queda, para que ustedes se puedan ubicar mejor al momento de graficar. Por ejemplo, yo está. voy a señalar aquí que este es en X, ¿verdad? La componente en X y esta es la componente en Y, para tener en cuenta. Ahora bien, yo voy a graficarles de este lado a ustedes, aquí, el plano cartesiano, ¿verdad? Y les voy a indicar a qué representa cada uno. Por ejemplo, no sé si recuerdan que hay una ley tipo signos que dice, si X en el primer cuadrante, la X es positiva. Y en el primer cuadrante, la Y es positiva, ¿ok? Ambas son positivas. En el segundo cuadrante, que es este, a izquierda superior, la X de este lado está negativa. Entonces tenemos negativo, coma, positivo. Porque la Y todavía está arriba, está positiva. Tercer cuadrante, ambos son negativos. Parece una carita. Ambos son negativos. Y en el cuarto, entonces, Y es negativo, pero X es positivo. Por tanto, positivo en X, negativo en Y. Bien, entonces, en base a esto que está aquí, sabiendo cuáles son los signos de cada cuadrante en X, Y, vemos que aquí la X está negativo, ¿verdad? Y la Y está positivo. Entonces buscamos en qué cuadrante la X es negativa y la Y es positiva. En el primero no es porque ambos son positivos. En el segundo sí, ¿verdad? Porque la X es negativa y la Y es positiva. ¿Ven? Entonces este vector está en el segundo cuadrante. ¿Ok? Es una manera de ustedes identificarlo fácilmente. Entonces ponemos que está en el segundo cuadrante. ¿Ok? Se supone que en base a lo que está aquí, lo que le pide que es transformar de coordenada polar a rectangular, estamos completamente listos aquí en el cuadro. Ahora bien, yo les voy a mostrar cómo se grafica en GeoGebra y luego lo vamos a hacer en base a las escalas en un plano cartesiano, ¿ok? Por favor, capturen la pantalla para así no se pierda esa información. Me avisan y le mandan por el grupo, por favor. Listo. Ok. Entonces voy a compartir antes que todo, vamos a irnos a GeoGebra. Muchachos. GeoGebra. Yo voy a tener esta información, déjenme quitarla. Okay. Vamos a ver, en GeoGebra, para graficar un vector, primero tenemos que plantear cuál es el punto, ¿ok? Los puntos se ponen con letra mayúscula y se pone el igual. Luego, se pone paréntesis. El punto A significa, dijimos que en X valía negativo 47.32, ¿verdad? Y en Y valía 336.69. ¿Ok? Si le doy a Enter, luego del signo de igual, me avisas, mi amor, cuando tú quieras. Ahora sí. Si se dan cuenta, voy a alejar un poco aquí para que vean dónde quedó el punto. Obviamente, como está en una escala muy pequeña, vamos a ver.
se van a dar cuenta ahora que el punto se graficó. Véanlo aquí. ¿Lo vieron? Está aquí. Está incluso el punto quedó ¿en qué cuadrante? En el segundo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a graficar. Vector, se escribe vector y ponemos, si se dan cuenta, el punto A mayúscula. Con la misma letra que yo nombré el punto aquí arriba, debo poner esa misma letra, si está en mayúscula, si está en minúscula, minúscula. Y le doy a Enter y automáticamente, si se dan cuenta, aquí me señala cuál es el vector, ¿ok? Ven, entonces esa es una manera de usted verificar, ¿verdad? Dónde está prácticamente el vector para que cuando usted grafique en su cuaderno, usted sepa dónde va a quedar, ¿ok? ¿Claro eso está ahí? ¿Alguna pregunta de esta parte de la gráfica? Ok, bien. Voy a compartir entonces una whiteboard ahora para explicarles cómo hacerlo a escala, ¿ok? En la escala vamos a simplificar que tenemos un plano cartesiano de 10 por 10. Vamos a tratar que sea 10 por 10. ¿O no? Si se dan cuenta, él me señala. Bien. Yo tengo el plano cartesiano y tengo un plano que me mide aquí, de X a X, me mide 20. Es decir, de aquí me mide hasta aquí 10 y hasta aquí aproximadamente 10 también, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Y me mide, por ejemplo, hasta 9. Y aquí me mide hasta 9 aproximadamente. Recuerden que los gráficos que estoy haciendo aquí en la computadora es un estimado porque yo no tengo una regla, ¿ok? Pero ustedes van a tener una regla en su cuaderno. Entonces, en este momento lo que hacemos es lo siguiente. Simple y llanamente vamos a calcular la escala de cada uno. La escala en X va a ser igual. ¿Recuerdan esa parte de las gráficas? Decíamos el valor del número mayor en X, ¿verdad? El que se va a graficar más alto en X, sería 47.32. ¿Por qué no lo pongo negativo? Porque es el valor absoluto, en base a el módulo, ¿ok? Entre. ¿Cuánto dijimos que medía desde 0 hasta aquí? Desde el origen hasta uno de los puntos. Si de aquí a aquí medía 20, entonces desde el 0 hasta aquí mide ¿cuánto? 19, 18. Vamos a ver, no, de aquí, desde extremo a extremo, mide 20 centímetros, entonces 10 centímetros, exactamente. Como mide 10, entonces, ¿qué decimos? El valor que vamos a graficar, que es 47.32, entre 10, y eso me daría 4.7, ¿ok? Esa es mi escala en X. Ahora voy con la escala en Y. No. Escala en Y. Ahora, entonces, ¿cuál es el valor más alto? O el único valor en este caso, 336.69, ¿verdad? Ese es el valor más alto. Y yo dije que de 0 hasta aquí medía ¿cuántas unidades? 9. Entonces, en vez de dividir entre 10, vamos a dividir entre 9. Bien, ¿ven a qué me refiero? El número por el cual usted va a dividir es por ejemplo, si su hoja milimetrada solamente le da hacia los lados un 9, pues un 9 que usted va a hacer, ¿ok? Si le da hacia arriba un 15, usted lo va a hacer a 15, ¿ok? Este número solamente va a variar en base al ancho para X y en base al alto para Y, ¿ok? Teniendo en cuenta que obviamente si usted tiene una hoja milimetrada y usted lo va a dividir, por ejemplo, para hacer dos gráficos, entonces el espacio que haya desde un punto al otro abajo, ese va a ser la mitad, ¿ok? Porque sería usted contar de 0 hacia arriba, ¿cuánto tiene? ¿Ok? Porque es un solo cuadrante que vamos a graficar. Entonces, ¿quedarían cuánto? Diríamos 336.69 entre 9. 37.4. Exactamente, 37.4. Entonces, eso que está aquí, ese 4.7 y ese 37.4, no es que usted va a buscar el número 37 en
en su ojo, no, sino que cada centímetro equivale a 4.7 para X y a 37.4 para Y, ¿ok? Es decir, que si aquí lo divido entre 9, vamos a poner que aquí está el primer punto, ¿verdad? En Y. Aquí ese primer centímetro vale 37.4, ¿ok? Para el segundo, 37.4 más 37.4 es el segundo centímetro hasta llegar a 9, ¿ok? Y en Y, vamos a ponerlo aquí, que el primer centímetro vale 4.7. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis amores? Profe, entonces cuando dice 4.7 hacemos lo mismo que hasta llegar a 10. Hasta llegar, justamente hasta llegar aquí. ¿Cómo usted confirma si su escala estaba bien? Como muchas veces se le he dicho. Si al finalizar, al llegar al punto máximo, ¿verdad? Al último dígito, al último centímetro que se supone que usted eligió, debe de darle justamente o lo más cercano posible a ese número. ¿Ok? En el caso de Y, cuando usted eleve 37.9 hasta cuando llega al centímetro 9, debe de darle 336.69 aproximadamente. A veces puede hacer que le dé, por ejemplo, que este mismo número se lo redondee. Entonces le puede dar 337 justamente. Si está por encima al llegar al 9, no importa. Ahora, si le falta, ahí sí hay problemas, ¿ok? Porque entonces significa que la escala en algún momento te sumó mal. Es mejor que siempre, aunque la escala debe de dar exacta, como a veces tenemos decimales, ¿verdad? Que tienen centena aquí, que tienen décima, perdón, que tienen décima, entonces es un poquito complicado de graficar. En este caso, si usted quiere, por ejemplo, en vez de poner 69, pone aquí un 7 y se omite el 9, ¿ok? Para que así le dé mayor. En este caso ya no hay forma, porque es punto 32 y como el 2 es menor, entonces no lo vamos a redondear, ¿ok? Entonces, es decir, que aquí, al llegar aquí arriba, en Y le va a dar 300, pero madre mía, qué número, letra más. Profe, Ujú. ¿usted podría repetir de dónde es que sale el 10 y el 9? Este 10, el 10, ¿verdad? Sale del ancho de la parte. Por ejemplo, si tú quieres hacer, por ejemplo, vamos a poner que mi hoja milimetrada, ¿verdad? Mide de ancho, ¿verdad? Mide de ancho unos 20 centímetros. Y tú lo vas a hacer mitad a mitad de la hoja, ¿verdad? Para tú hacer tu gráfica. Entonces, el 10 vale desde el punto 0,0, desde aquí, ¿verdad? Desde ahí hacia uno de los extremos, ¿cuántas unidades en centímetros tú tienes? ¿Ok? Y lo mismo de aquí para allá. Entonces, se supone que si tú lo vas a hacer de ambos lados iguales, si de aquí a aquí mide 8, entonces tú vas a poner un 8 aquí. Si de aquí a aquí mide 7, vas a poner un 7, ¿ok? Porque se supone que de ambos lados mide lo mismo. Lo mismo para Y. Si de aquí a aquí mide 5, usted va a poner un 5 en vez de un 9. Sin importar para cuál de los dos lados, porque se supone, ¿verdad?, que uno, cuando tiene la simetría, uno utiliza la simetría cuando hace el plano cartesiano. 5 para arriba, 5 para abajo. ¿Ok? ¿Qué les va a ayudar esto de la escala? A graficar sin ningún problema, sin que haya ninguna falla. Por ejemplo, puede hacer que el gráfico, si ustedes se dan cuenta, se va a ver aquí. Como ven que esta parte de Y es un poquito más pequeña que esta, se puede que se abra un poco más el ángulo, ¿ok? Porque yo estoy graficando sin ningún tipo de guía, o sea, centímetro ni nada. Porque yo lo estoy haciendo de tipo croquis. Ahora bien, cuando usted lo grafique con las reglas, usted se va a dar cuenta que no importa qué escala usted utilice, siempre el vector le tiene que quedar parecido al de GeoGebra. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? ¿Se ve ahí el GeoGebra? Así como hicimos GeoGebra, así mismo le va a salir en, en la gráfica que usted haga de manera manual. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, mis amores? Usted siempre no va a dar la escala en X y Y. Perdón, que no le escuché. Usted siempre no va a dar la escala en X y Y. Que si siempre le voy a dar lo que usted va a utilizar en X y en Y, en base al ancho y el largo. Esa es la pregunta. No le escucho, mi niña bella.
Ah, sí. Entonces, en ese caso, mi niña, va a depender de la hoja que usted vaya a utilizar, ¿ok? No necesariamente yo tenga que darle esa parte, sino también que ustedes elijan en la escala en la que vayan a utilizar. O sea, la escala no, el ancho y largo de la página. O sea, que eso depende de la página que usted vaya a utilizar. Por ejemplo, yo puedo hacer 3 gráficos en una sola hoja milimetrada, yo, porque tengo un poquito más de habilidad. Ustedes tal vez nada más hagan 2, dividan la hoja en 2, o sea, la doblen por la mitad de manera horizontal. Entonces arriba hagan una y abajo hagan otra. También pueden hacerla así. Si la hacen en su cuaderno, pueden hacer 2 gráficas también en el mismo cuaderno, en la misma hoja del cuaderno también. ¿Ok? Mi niña. Gracias. De nada. Entonces, ¿alguna otra pregunta en base a la explicación? Bueno.